Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto, como siempre les digo, trato de echarme porras yo mismo, creo que va a quedar muy interesante porque vamos a escuchar varios personajes, en este caso, bueno, no vamos a escuchar, vamos a escuchar dos personajes muy concretos, pero también vamos a leer algo sobre Deco, que ha pegado una rajada importante, seguramente ya lo habrán leído por ahí. He estado buscando por ahí el clip de donde lo dijo, pero no he sido capaz de encontrarlo, no sé si es que no salió la entrevista, pero se ha filtrado algo ahí a nivel textual y lo ha dicho porque cuando lo empiezan a decir todos los medios de comunicación es porque efectivamente este hombre ha dicho esto, ¿no? Vamos a hablar sobre eso y sobre algo de Gaspart al respecto de también del Fútbol Club Barcelona y cerramos con algo de Roncero que me pareció sencillamente espectacular. Y mira que yo no soy nada de Roncero, la verdad. Me parece que ese tipo de personajes, Roncero, Edu Aguirre y compañía, no le hacen nada bien al madridismo, es tanto forofismo, tanta, ellos llaman intensidad, la verdad no termina de gustarme, pero creo que cuando alguien dice la verdad, muchachos, yo sinceramente lo traigo, lo digo y ya te puede caer peor o mejor. Yo trato de estar del lado siempre de la verdad, ¿no? Así que bueno, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, dentro de intro. Y bueno mis niños, arrancamos con esto que es lo de Deco. Esto lo he encontrado en el perfil de Spider Culén. Fue lo primero que me apareció sinceramente cuando busqué Deco en Twitter. No, repito, tardé como 25 minutos buscando el clip a ver si encontraba un audio, que siempre es mejor tenerlo en audio, pero no fue nada sencillo encontrarlo, ¿no? Y básicamente esto es lo que ha dicho Deco. No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Esto es muy importante. Recuerden lo que siempre hemos hablado y que está rodeando al Fútbol Club Barcelona, que es ese exceso de alabar a un equipo que, bueno, sí estaba mostrando unas cosas interesantes, pero que a la hora de la chiquitica, sobre todo en la Champions, le quedó todavía como un poco grande, ¿no? Y seguí aquí. Somos sí un gran equipo cuando trabajamos, cuando estamos todos a una. Si nosotros creemos que tenemos la calidad por delante del trabajo, tenemos un problema. Esto es lo que dice el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, Deco. Y bueno, básicamente en resumen es que, mira, si nos creemos más guapos de lo que realmente somos, vamos a tener un problema. Y esto lo quiero unir. Por cierto, ya voy a dar una opinión al respecto sobre esto y los palos que le están cayendo a Deco. Pero si esto lo unimos a las declaraciones de Flick hace no tanto, cuando decía que era importante manejar los egos o algo así, iba dirigida la cuestión que intentaba decirnos Hansi Flick. Yo creo que nos da muchas cosas en las que pensar, ¿no? Para mí es muy claro detenerse a ver esto, porque si se ponen a verlo, es un mensaje que se está mandando de que algo allá adentro no está funcionando igual que la pasada temporada y que tal vez los egos están haciendo un poquito de destrozo allí dentro. Y es algo que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que esta temporada vamos a disfrutar bastante. Acaba de empezar y ya nos dejan un par de joyitas y estas declaraciones de Deco y probablemente las de Flick no son casualidad, muchachos. Cuando alguien que ha estado allá adentro ve este tipo de cosas, además Deco sabe bien cómo funciona un vestuario. Cuando pasan estas cosas es porque sinceramente algo está pasando. Y con respecto a los palos que le están cayendo a Deco, por decir la verdad, es que para mí no ha habido nada del otro mundo en estas declaraciones. Tal vez que no debió haberlos hecho público, o tal vez ya lo había hecho dentro del vestuario y él ve que no ha habido nada, aunque no creo que Deco haya estado en ese vestuario diciendo absolutamente nada, pero la verdad no me parece nada descabellado ni nada del otro mundo. No ha dicho nada, no ha descubierto la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? O sea, me parece que ha estado bien acertado decir, mira, no, si no trabajamos como debe ser, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no te concentras, no haces las cosas como debe ser, muy probablemente vayas a fracasar. Pero ¿qué pasa? Que Deco tal vez no lo sabe todavía, está en un entorno absolutamente lamentable que es el Fútbol Club Barcelona, en el cual no se pueden decir verdades porque terminan cayéndole palos de todos lados, ¿no? Así que bueno, maravilloso. A mí de verdad me parece que ha estado bastante acertado y repito, esto con lo de Hansi Flick es porque definitivamente allá adentro está pasando algo. Lo siguiente es esto, muchachos. Joan Gaspart, miembro del programa Solo para Ridiculez, ex presidente del Barça y socio de Enríquez Negreira durante muchísimo tiempo mientras fue presidente del Barça, ha dicho una cosita aquí que no quería dejar pasar por alto y que me gustaría comentar con ustedes. Muy corto, es otro clip. Ayer reaccionamos, por cierto, a uno de los clips que sacamos de este programa absolutamente lamentable y que, repito, es el nivel. El nivel de Solo para Ridiculez es el nivel que ejerce como tal el Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, escuchemos. A ver, no vamos a excusarnos en el arbitraje. Porque como alguien ha dicho, me he sido,
el Barça para ganar tiene que jugar mucho mejor. Que eso ha pasado ayer, pasa desgraciadamente mañana y ha pasado toda la vida. Me parece muy significativo que dice que no van a escudarse en el arbitraje, sin embargo ahorita empieza a hablar de lo que no se hizo o que se hizo dentro del arbitraje ese contra el Sevilla. Es que no te puedes excusar en el arbitraje. Si tú pierdes 1-0 con un gol que fue un penalti con una polémica o algo así, bueno, sí, tienes toda la razón de quejarte. Incluso cuando ganas puedes quejarte, lo que tú quieras. Pero que después del repaso absolutamente brutal que te metió el Sevilla y el PSG, que te vengas a escudar en el arbitraje, ya me parece bastante lamentable. Y todavía esta gente está con el cuento de que tenemos que ser mejores o mucho mejores que el rival para ganar. O sea, de verdad, ¿cuántas veces el Barça... Mira, repasen la liga de Xavi. Además del tema arbitral, que sí influyó muchísimo, en este caso a favor de ellos, se van a encontrar con un montón de partidos, pero un montón en el que el Barça nunca fue superior y terminó ganando, y eso ha pasado mucho. Y también el partido del Rayo Vallecano, el Barça fue bastante inferior y no terminó ganando, pero terminó sacando un punto que le puede servir para ganar la liga. O sea, es que estos discursos tan desgastados, todavía habrá alguien que se lo crea. Ni penalti y falta clarísima. Pero eso no me puede sonar a excusa. De todas formas, como hablamos con los culés, pues los culés hoy que están. Los culés están pasando página, porque es que somos así, para lo bueno y para lo malo. Es decir, ayer estábamos todos que nos subíamos por las paredes y esta mañana hemos mirado la clasificación, 2 puntos del líder, tenemos que ir a jugar al Bernabéu, vamos a recuperar los jugadores lesionados, tenemos 15 días para descansar. Es que me parece sencillamente maravilloso, de verdad. Mira, a esta gente les han metido 2 repasos históricos y van con una confianza ayer a jugar al Santiago Bernabéu, que yo la verdad, viendo lo que vi, si fuera el Real Madrid yo estaría preocupado. De verdad, obviamente, lo dije ayer y lo voy a sostener hoy también. El Real Madrid es un especialista en revivir estos muertos, ¿no? Pero yo de verdad los veo con una confianza absoluta. Y repito, mira, es que da hasta asco escuchar tanta soberbia, ¿no? Los culés somos así, o sea, no estamos pasando páginas, estamos siendo como si yo fuera muy autocrítico. Mira, de verdad, yo escucho estas cosas y esta cantidad de relatos que está involucrada en el Fútbol Club Barcelona prácticamente toda la vida, y es que es difícil de creer que exista gente así, pero está clarísimo que sí existe gente así y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo durante toda la vida, que ellos de alguna manera se creen que tienen algún tipo de superioridad. No lo puedo creer, de verdad. Y bueno, cerramos con lo que les dije de Roncero, que por cierto entrevistó a Rodrigo y no me hice eco en el canal sobre esto porque no me pareció absolutamente nada relevante. Habló un montón de cosas, pero la verdad no hubo nada que me dijera voy a hacer un video hablando de la entrevista de Rodrigo con Tomás Roncero, porque eso obviamente estaba claro que iba a ser un baño y masaje, ¿no? O sea, obviamente Tomás Roncero no iba a ejercer de periodista, de hacer las preguntas que tenía que hacer, sino que pues básicamente baño y masaje para Rodrigo, y me parece bien, eso es algo bastante normal. No voy a rajar hoy de Rodrigo porque no creo, además que creo que se ha comportado bastante bien y no ha hecho ninguna estupidez que pueda haber generado algún tipo de conflicto. Eso me parece sencillamente maravilloso. Ya por ahí yo estoy satisfecho. Vamos a cerrar con lo que les dije de Roncero, muchachones. Pero lo que es seguro es que en 5 días se pegó 2 revolcones el Barça que han suspendido el estado de felicidad aparente que tenían. Y ha pasado mes y medio. Han querido, es absurdo esto. Pero es que hace mes y medio, cuando dijo Flick lo de los egos y tal, pensaba que iba a surtir efecto y parecía al principio que iba a surtir efecto. Surtió. Y después de mes y medio se pegan en 5 días 2 golpes de realidad, que uno ya era duro de asumir porque era los suplentes del PSG, pero era el PSG. Pero es que luego es el Sevilla que te pinta la cara, te mete 4, un equipo que no gana en casa a nadie. Y entonces yo creo que es una manera de decir, hay que saltar las alarmas, no le a lo de los egos y hay que atajarlo a lo bestia. Porque habrán pensado, que le pasó a Madrid el año pasado y hay que asumirlo. Es verdad, el síndrome de la barriga llena existe. Y es verdad que han visto que del año pasado corrían como lobos, una presión que tal, y les veían el otro día andando. Y dice, o les pego una leche así pública para que se dé por aludido el que se dé. Se ven las estadísticas, ¿eh? De Jong no recupera un balón el otro día. Y es buenísimo. De Jong, Rashford no bajaba. Tomás, al claro, Rashford no es Rafinha, claro. Es que es maravilloso, de verdad. Mira que, repito, se los digo claramente, no soy muy de Roncero. De hecho, no me gusta nada el forofismo ni muchas cosas de Tomás Roncero, ni de Edu Aguirre, ni de mucha gente ahí dentro. Pero sinceramente creo que ha estado brillante. Y es una realidad, mira, hay que juntarlo de las palabras de Flick con las de Deco. Y el golpe de realidad está siendo brutal. Que esto no quiere decir que el Madrid los vaya a golear en el Bernabéu. Probablemente no, porque el Madrid también es un equipo que tiene una cantidad de cosas alarmantes dentro de ese vestuario. Yo no sé si lo Alonso, con la corrección que hizo el último partido, vaya a poder hacer algo, pero bueno, la verdad es esta, ¿no? Y me parece brutal, porque se han metido un golpe de realidad
Y las palabras de Deco es que me parecen sencillamente fundamental. Si nos creemos que con el talento vamos a lograrlo absolutamente todo, aquí hay que hacer algo muy importante, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado, por supuesto, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Más tarde sale otro video, así que lo de siempre. Like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.